Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a estos viernes donde ponemos de relevancia y de manifiesto nuestro único objetivo, que no deja de ser todos los viernes esta bendita ciudad de Málaga en cada una de sus facetas, en cada una de sus proyecciones, en el I+D, en todo aquello que tenga que ver con la tecnología, con las formas donde se mueve Málaga, con la enseñanza, con todo aquello que nos propague por todo el mundo, que hable de nosotros en todo el mundo y sobre todo con esa ciudad que vamos conformando poco a poco urbanística, culturalmente. Este es el lugar donde ponemos de manifiesto todos esos aspectos. Dentro de la entradilla que les estoy realizando, he nombrado un aspecto, el de la enseñanza, que ya ha sido reclamado por ustedes, pero también ha sido puesto en escena en este programa desde un punto de vista de acaparar y acatar todas las inscripciones que se hacen a la hora de inscribir a los niños, y valga la redundancia, en los colegios, en los bachilleratos, el antiguo bachillerato, yo ya soy más antiguo que nada también, todo lo que es el currículum y el proceso curricular de un adolescente en esta bendita Málaga, como decíamos. Pues hoy vamos a hablarles, ya que ha terminado este ciclo desde el pasado año en septiembre hasta este mes de julio, junio, julio, cada vez se alarga un poquito más, que han cambiado también los procesos selectivos a la hora de los exámenes, que se está quitando ese verano de estudio que tanto mosqueo ha tenido a lo largo de la vida de los estudiantes. Pues todo eso, cómo podemos inscribirnos, en las diferencias o las similitudes entre esos colegios concertados, privados, la enseñanza pública. Para ello vamos a fijarnos precisamente en una fundación que acapara muchos colegios, que ha sido eje y fundamento de la enseñanza en Málaga desde el año 92, pero anteriormente también con grandes escuelas desde el punto de vista rural, puesto que esa alfabetización se llevó a cabo a través de los colegios diocesanos de Málaga. No es otro, y ya lo podrán advertir, que estamos hablando de la Fundación Victoria, que pertenece o que está llevada por un patronato, y una de las personas que pertenece a ese patronato no deja de ser nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Calvet. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Decía en el comienzo que de algún modo, si no llega a ser por la intervención de Herrera Oria en su momento, pero de esas escuelas rurales, la alfabetización no hubiera llegado a determinadas zonas de Málaga como llegó a través de esos colegios diocesanos, en este caso rurales. Rural. Sí, sí, la labor que ha hecho la Iglesia de Málaga por la educación, pues es una labor encomiable y desde muchísimo tiempo. Empezó ya anteriormente al beato, que es don Manuel González, y las escuelas rurales en realidad eran en principio escuelas capillas. Entonces en la iglesia pues había unas unidades donde los niños realmente lo que se daba era alfabetización en un tiempo. Y sobre todo tiene mucho mérito todas las personas que se dedicaron, porque algunas personas que han sido profesoras, sobre todo mujeres, ¿no?, que se dedicaban entonces a la enseñanza, la típica maestra rural, que ha tenido muchísimo mérito porque han trabajado en unas condiciones que han tenido hasta que llegar en burro, hasta cuando se les inundaba en el campo, muchísimo mérito. Entonces esto era el patronato de las escuelas rurales. Aparte había un patronato diocesano y el patronato de Santa Rosa de Lima. Todo se unificó y en el año 92, en 1992, pues cuando estaba don Fernando Sebastián, pues se unificó y se fundó la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria. El patronato diocesano que tomaba Málaga y Marbella, ¿no? Sí, sí, en Marbella en la actualidad hay 3 colegios, porque esto va ampliándose muchísimo. En la actualidad tenemos 30 colegios y en la zona de la costa pues está en Marbella Monseñor Rodrigo Bocanegra, que es el que más tradición ha tenido. Después está en Estepona, hay 2, uno en Nueva Andalucía, que es el Francisco Echamendi, que es un colegio nuevo, muy bonito, unas instalaciones estupendas, y después está el colegio Juan XXIII, que está con el complejo Nadal,
y es un colegio también muy grande, muy bonito. En ese colegio, como es muy grande y tiene unas instalaciones adecuadas, es donde se celebran los campamentos que la Fundación organiza a través del Movimiento Infantil y Juvenil Santa María de la Victoria. Y ahora, por ejemplo, hay 70 niños de primero a cuarto de secundaria y están esta semana, y ya con eso finalizan los campamentos que van desde los pequeños hasta los Hablaba mayores. yo de la importancia de esas escuelas rurales, de esas escuelas capillas a las que tú hacías alusión, sobre todo porque en su momento llegaron a ser más de 200. Sí, es un número importante. Muchísimas. Escuelas capillas, muchísimas, algunas. Yo he conocido algunas, he ido hace poco a una que hay en una pedanía de Pizarra, que es la del Padre Arnaiz, fundada por el Padre Arnaiz, que también colaboró en las escuelas capillas. Y que también está en ese proceso de beatificación. También, y que si Dios quiere, pues la Catedral de Málaga se ha anunciado ya que será el momento, ¿no? En octubre, con lo cual el postulado del Padre Arnaiz estará contento y el sacerdote Luque estará, que está ahí siempre vigilante de todo el postulado. Porque este señor, el Padre Arnaiz, me parece que era de Asturias, creo que era asturiano, y vino con una serie de personas encargadas que las trajo, parece que eran señoritas de la buena sociedad asturiana, y entonces le encargó este tipo de escuelas, y eran personas pues amantes de la enseñanza, y en aquellos tiempos tenía muchísimo mérito venirse. Mari Carmen, habrá gente que esté pensando, bueno, evidentemente esa fundación diocesana de Santa María de la Victoria está conformada a través de un patronato, y el patronato está conformado por una serie de personas, pero ese patronato al cual tú en este caso vienes representando, son personas que están dedicadas a la enseñanza, no con exclusividad al patronato, sino su vida ha sido la enseñanza y forman parte de ese patronato. Uno sí, el presidente, en la mayoría de los casos. Presidente del patronato, don José Antonio Sánchez Herrera, que es el alma mater. Y después hay una vicepresidente, que es Carmen Velasco, y un grupo de personas que constituyen el pleno de patronato. Aparte hay una permanente de patronato, a la cual yo pertenezco, y nos reunimos cada 15 días, pues siempre para planificar, dirigir y todo esto. Hay unas personas directamente vinculadas a la enseñanza, o que hemos estado, yo estoy jubilada, pero he estado 42 años trabajando en Santa Rosa de Lima, y directamente, digamos, más cercana a la enseñanza, y otras personas de otras profesiones. También hay un representante, un patrono que es de la universidad, y hay también otras personas vinculadas a la institución, pero no directamente que su profesión haya sido la docencia, la enseñanza. La configuración ahora es una escuela concertada, donde prácticamente todos los años hay que adjuntarse o adjudicarse a una serie de normativas. Hemos visto como en años anteriores, este año por ahora no se ha escuchado todavía ninguna confluencia ni ninguna discrepancia entre la Junta de Andalucía, lo autonómico y las escuelas concertadas, pero prácticamente o verdaderamente es porque no pueden dejar de prescindir de esas escuelas que cumplen en Málaga con una importantísima función de llegar a todos los lados de Málaga. Sí, está muy extendida. En realidad, nosotros lo que tenemos es, nosotros somos sostenidas con fondos públicos. Entonces, al estar sostenidas con fondos públicos, lo que llamamos enseñanza concertada, los requisitos para entrar son los mismos que la enseñanza pública. Entonces, ahí nosotros tenemos un baremo, nuestros alumnos tienen un baremo. Hay algunos lugares donde, por ejemplo, en Juan 23, en Estepona, en Juan 23, tienen nivel concertado desde primaria, secundaria, y ahora la infantil, esa todavía no está concertada, es privada. Y a partir del año que viene empieza a funcionar un bachillerato también privado.
El resto, todos los niveles son concertados en todos los centros en nuestro. Importante, que siempre lo exponemos en este programa. Ha terminado el curso. ¿Cuáles son los plazos para inscripciones, para cambios, los plazos de escolarización en los primeros infantes que lleguen a...? La escolarización ha finalizado, porque la escolarización es en marzo. Entonces, pues lo único es que si tuviéramos vacantes, pues podían entrar cuando un niño, por ejemplo, en el caso de un traslado, pero es que afortunadamente vacantes tenemos ya muy pocas, Claro, porque se cubren las plazas. Las plazas se cubren todas, y hay lista lo que de hay espera. es falta a lo mejor incluso de... Hay lista de espera. Claro, sí. Y ya no solo hay falta de establecimientos educativos, colegios, universidades, de todo en Málaga, pero hay falta mucho de lugares en determinados puntos por la población también del lugar, claro. porque cada población se adscribe a su distrito determinado y cada distrito tiene unos colegios a los que se adscriben y adjuntan, ¿no? Sí. La zona de escolarización se comparte, entonces hay un colegio nuestro que está compartida, la zona de escolarización es limítrofe con unas limítrofes y otras que son comunes a enseñanza, centros públicos. Y realmente ahí está que los padres, digamos, si quieren, pues tienen el mismo baremo, porque a lo mejor la domiciliación, que es lo que más puntos les puede aportar, entonces le vale lo mismo para un domicilio, para un centro público que para un centro concertado que sea nuestro. Claro, lo que pasa es que hay veces que los padres, nosotros somos colegios diocesanos, y al ser colegios diocesanos nosotros tenemos un ideario católico. Los padres que lo demandan, pues quieren poner a su niño, porque a lo mejor tienen un centro público que es bueno, pero siempre pretenden escolarizarlo en sitios como el nuestro, ¿no? Y como los nuestros centros, y eso es lo que pasa, que muchas veces es una pena, porque hay padres que quieren que los hijos entren en nuestro centro y, bueno, gracias a Dios pues tenemos mucha demanda. Ahora además este año tenemos dos colegios adscritos a esta fundación. Y que ya son fundación. Tenemos ya dos colegios que son Divino Maestro, que está por el Tiro Pichón, y después el colegio de la Presentación. La Presentación también ya es colegio diocesano. Con lo cual se adscriben a esa fundación, a esa nómina de colegio. Hablábamos de ese primer bachillerato al que hacía referencia por haber estado impartiendo allí la docencia. Bachilleratos que se han ido amplificando, que se han ido agrandando y que prácticamente la mayoría de centros pues también se oferta. Nosotros bachillerato tenemos ahora en dos centros bachilleratos concertados. En Cardenal Herrera Oria, que hay 2 líneas, y en Santa Rosa de Lima, que hay 5 líneas. Y el nuevo de Juan 23, que es un colegio que es privado, y vamos siempre, como evidentemente nosotros somos una institución sin ánimo de lucro, está ajustadísimo los precios que los padres pagan. Realmente, desde mi punto de vista, que creo que coincide con muchas personas, los padres y madres quieren una educación reglamentada, pública, pero quieren una línea de educación que va más con la concertada o con la privada, en este caso, y la conjunción de una y otra es la que se ha creado, que es la privada concertada, porque realmente es la visión que tienen los padres de cómo educar a sus hijos. Quieren una pública con todos los beneficios que da una escuela pública, pero quieren los beneficios educativos que ha dado y da la escuela privada. Claro. Nosotros, pues nosotros somos, al ser colegios diocesanos, pues los padres buscan esa línea y quieren estar con nosotros, porque lo que nosotros ofrecemos pues una enseñanza de calidad, pero evidentemente basado en los principios del Evangelio, y entonces eso los padres lo van a demandar y lo encuentran en nuestros colegios. De todas maneras, nosotros somos centros abiertos y nosotros tenemos alumnos que, bueno, son musulmanes, que son bien acogidos, por supuesto, de otras
confesiones religiosas y están abiertos, esos niños pues dan una alternativa, no tienen, no, por supuesto, si ellos no dan religión, pues no hay ningún problema. Es minoría porque es que verdaderamente, de hecho, hay algunos padres que sus hijos son de otra religión, pero no les importa que ellos tengan una otra visión de la religión católica y entran a las clases de religión y la verdad hasta el presente no hemos tenido en ese sentido ningún problema. Eso me lleva a otra pregunta que también nos hacen mucho o nos hacemos mucho y es, hay una serie de requisitos que se solicitan por parte de los estamentos, en este caso el autonómico, a la hora de concertar esa escolarización y esa enseñanza. Claro, hombre, al ser centros subvencionados con fondos públicos, pues sí, el concierto nosotros tenemos religiosamente que cumplir absolutamente toda la normativa, ¿no? Entonces, completamente toda la normativa, eso es, por ejemplo, en el caso de los bachilleratos que están concertados, porque los bachilleratos no suelen estar concertados. Los bachilleratos concertados, pues los alumnos pagan una cuota que se llama cuota reglada, que eso está aprobado en los presupuestos generales del Estado, y entonces eso es lo que es, y se cobra lo que es, y no puede en ningún momento salirte de aquello, ni nosotros no salimos. Y lo que ofrecemos nosotros, que creo yo que es una de las razones también por la que demanda nuestro centro, es que aparte de la enseñanza reglada, pues hay varias escuelas. Nosotros tenemos escuelas de idiomas. Entonces la escuela de idiomas, que se llama FUBI, ofertamos 3 idiomas. Inglés, que es el mayoritario porque lo que los chicos más demandan, inglés, francés y alemán. Y en esto tenemos 1.200 alumnos, de los 7.000 alumnos, más de 7.000 niños que tenemos en toda la provincia de Málaga, 1.200 están participando de la escuela de idiomas. Se sacan el título a través del Trinity o de Cambridge. Nosotros somos examinador de Trinity y preparador de Cambridge. Se sacan pues, el nivel que los niños demandan, la 1, B1, B2 y eso respecto a la escuela de idiomas. Después tenemos una escuela deportiva que conoce a Micri, que es el director de la escuela deportiva. Y a miembros de la propia escuela, a profesores. Sí, la escuela deportiva que también, pues sobre todo, balonmano, baloncesto y vóley. Y los chicos, eso, sobre todo los niños participan mucho de la escuela deportiva. Tenemos también una escuela de música. La escuela de música se llama Parra, Juan Manuel Parra es el director de la También escuela lo conozco, de música. a la criatura. Entonces se me ha olvidado decir que Lola Arrando es la directora de la escuela de idiomas. Y la escuela de música también hay baile y 3 instrumentos principales que son el violín, el piano y guitarra. Benedicto XVI era la formación que se estaba creando. Sí, aparte hay en Marbella hay una escolanía también. Entonces tenemos muchas actividades por la tarde. Los centros nuestros, pues mientras que hay actividades, son centros abiertos. Y aparte hay una oferta de comedor, que el catering del comedor es Casa Diocesana, que es la otra institución de la diócesis, y entonces esto sirve a los alumnos. Y hay centros donde hay muchísimos niños comiendo, sobre todo en la costa, y todos los días llevan la comida a todos los centros y bueno, una infraestructura muy grande ya. Porque es interesante el saber cómo planteáis un proyecto educativo. Generáis un proyecto educativo y después también un plan estratégico a la hora de conformar la enseñanza o a la hora de llevar esa enseñanza, ¿no? Sí. El plan estratégico del patronato, don José Estrada, es responsable del plan estratégico que lo lleva en comunión total con la directora general, que es Cristina Arra, es la directora general. Entonces esto tiene varias partes. Entonces en un principio ya tenemos aprobado el plan pastoral, que es fundamental porque nosotros la actividad pastoral es vital en nuestros colegios, y también otra parte que es la relación familia-escuela.
Eso están, y todo está programado a través del plan estratégico con vista además a un futuro, y eso se tiene que aprobar en pleno del patronato y se elabora por una serie de miembros como el equipo directivo de la sede, porque la sede está en lo que es la espalda de lo que es el antiguo seminario, la espalda de la Casa Diocesana, cerca. Ahí está la sede de Fundación Victoria, y hay un equipo directivo de sede, hay una directora del área económico-administrativo, hay una directora general, por supuesto, una secretaria general, después está todo muy compartimentado, un director de recursos humanos, ese es el equipo directivo de sede. Pues el equipo directivo de sede también participa del plan estratégico y de la formación del plan porque estratégico. Estamos viendo, bueno, a don José Sánchez, ya, que es alma mater también de sí, todo sí. lo que es la Fundación Victoria y sí, también de la propia diócesis, y cómo todos los años pues hay una presentación del plan curricular, de las instalaciones, y se enseñan también a los padres importantes cómo son las instalaciones, los estudios, el plan curricular, ese plan estratégico. Eso sí, nosotros tenemos, de todas maneras, don José Sánchez es el presidente del patronato, pero digamos por encima está don Jesús, está don Jesús, entonces don Jesús es el obispo, estos son colegios diocesanos y él es el responsable último de todo esto, aunque una persona, claro, tan ocupada que en el día a día, pues él asiste siempre a los plenos, don Jesús asiste a los plenos, que hay 5 plenos al año, el de principio de curso, el de final de curso y 2 o 3 en medio del curso, y visita 2 centros, porque el presidente del patronato visita todos los centros. Claro, es una cosa bastante agotadora. Yo este año he participado de algunas de las visitas y eso es, y desde por la mañana está con los niños, con el consejo escolar, con la asociación de madres y padres, y claro, al ser 30 colegios, entonces don Jesús visita 2. Y después de actividades con los alumnos, también visita los campamentos del movimiento de Santa María de la Victoria. ¿De cuánto profesorado estamos hablando? 700. Entre profesorado y personal no docente, unos 700. Con lo cual es un número muy considerable a tener en cuenta. Hablábamos anteriormente, y lo hemos hablado en otros programas de esta casa, del aniversario precisamente hemos celebrado los 25 años de Fundación Victoria. Cada colegio ha tenido, digamos, su historia particular, pero como Fundación Victoria hemos celebrado este año los 25 años, y entonces, bueno, pues la Fundación se ha volcado mucho en eso. Tuvimos un acto en el Cervantes que fue espectacular, digamos, primero fue la presentación de los 25 años, con actuaciones musicales, vinieron muchísimas autoridades, y después hubo un concierto en el que se presentó la obra de Marco Frisina, Passio Christi, que fue estreno mundial, y bueno, fue un éxito grande, fueron 2 días, y vamos, yo en particular quise regalar una entrada, y cuando entré a quererlas comprar ya no había, y ha tenido muchísimo éxito, y lo hemos celebrado. Después eso lo hemos celebrado porque hay al finalizar el curso, el día de la fundación es el 17 de mayo, y haciéndolo coincidir con el 17 de mayo hay lo que se le llama una cena de familia, donde vamos todos los miembros del patronato, incluso acompañados con maridos, mujeres, y después va todo el profesorado y todo, bueno, y vamos a comer a Casa Diocesana, y somos muchísimos. Bueno, y ahora que lo has hablado antes, igualmente comienzan los cursos de verano, los campamentos principalmente. En los campamentos ya ahora finalizan, porque los campamentos se dividen desde los más pequeños hasta los mayores, se van haciendo por turno, y ahora ya termina. Digamos, responsable de los campamentos es el Movimiento Infantil y Juvenil Santa María de la Victoria, que eso tenemos también muchos niños en cada colegio, y eso el encargado es el delegado de pastoral, porque el equipo directivo de cada colegio es el director, jefe de estudio, el encargado de pastoral y el secretario. Eso es el equipo directivo de cada centro, y cada centro lo tiene. Entonces las actividades pastorales
pues siempre se ponen ellos de acuerdo, todos los delegados de pastoral, hay un enfoque, eso se prepara antes de, digamos, cuando empieza el curso ya está planificado todas las actividades pastorales. Y también con respecto a lo de la enseñanza que me decía, al principio de curso todos los centros tienen reuniones con los padres y ya los reciben los tutores. Al principio lo reciben a lo mejor el director por secciones, dependiendo de la primaria, secundaria, y después el tutor recibe a los padres y ya le explica la planificación, lo que es académico. Se le dice los mecanismos de evaluación, las evaluaciones, incluso como los colegios, bueno, eso todo lo tenemos que tener planificado, pues eso se le da a los alumnos pequeños, lo tienen que apuntar en la agenda, y a los mayores ellos se les explica cuándo son las evaluaciones, cuándo son los exámenes, la planificación. Los primeros días de septiembre los niños ya la tienen y eso a los padres les gusta mucho. Con lo cual hablábamos de esa planificación, porque es un movimiento indispensable hoy en día. Además se remite igualmente a los padres el conocer las instalaciones, pero más que las instalaciones, aunque son importantes, el proceso curricular que van a llevar, la enseñanza, eso es muy importante, puesto que evidentemente que haya pistas deportivas, instalaciones determinadas para el comedor y eso, son importantes, pero la enseñanza es fundamental. Es que nosotros somos colegios diocesanos, pero nosotros somos colegios, entonces el padre quiere que el niño esté bien atendido, pero que aprenda mucho. Nosotros vamos siempre a una enseñanza de calidad, y la enseñanza de calidad se hace a través de mucho trabajo por parte del profesorado, mucha seriedad y una planificación. La planificación es que es fundamental. Yo, como he estado trabajando tantos años en Colegio Diocesano Santa Rosa de Lima y he tenido responsabilidades en la dirección durante muchos años, es que la planificación es algo fundamental, porque primero es bueno para el profesor, es bueno para el padre, pero la sensación que da cuando un niño llega y entonces le estás dando hasta cuando son los exámenes de junio, eso al padre le gusta, porque es verdad que eso ha tenido un trabajo previo, porque es verdad que los profesores tenemos bastantes vacaciones, pero los profesores en julio, por ejemplo, ahora han estado haciendo todos los profesores unos cursos de la Fundación Trilema de actualizaciones didácticas, y después el mes de septiembre, desde el día 1, hay que estar, porque el colegio hay que planificarlo, primaria empieza el día 10, secundaria el bachillerato el 17, y cuando empieza, ya ese día tú tienes que saber y después, como nosotros, cada centro tiene un inspector, entonces el inspector va, y no solamente el inspector va a supervisar normalmente si la docencia se está impartiendo por los profesores adecuados con las titulaciones adecuadas. Eso es una cosa importante, pero también es importante que piden las programaciones. Entonces tú tienes que tener la programación, y el inspector, si va en febrero, piensa que el de matemática en ese momento está dando las integrales definidas y va por ahí. Y entonces eso es importante y nosotros lo llevamos. Existe un seguimiento constante. Antes ese seguimiento, años atrás, pues el seguimiento era irregular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora sí hay una regularidad en ese seguimiento en el proceso, en el profesorado, más que nada porque no puede haber ninguna queja, ningún tipo de queja, y todo siga su cometido, ¿no? Incluso si hay alguna queja por una reclamación de notas, todo eso, nosotros tenemos que cumplir rigurosamente la ley. ¿Y cómo es? Pues un alumno protesta porque no está de acuerdo con una nota, entonces tiene 48 horas para la contestación en yo a lo mejor ya me equivoco en algo, pero pienso que no, que se le comunica al jefe de estudio, el jefe de estudio lo pasa al departamento, el departamento se reúne, lo analiza y se le da curso. En caso de que no esté de acuerdo, puede seguir a las instituciones y a la delegación, y entonces el inspector de turno pues ya le llega la comunicación y bueno, siempre se puede revisar. Normalmente, cuando lo ha revisado otros miembros del departamento suelen coincidir, porque es que además las programaciones se hacen por los miembros del departamento. Hay una programación de matemáticas y todos los miembros del departamento cumplen la programación de matemáticas, y bueno, eso se lleva muy a rajatabla.
Pues nosotros vamos a llegar a rajatabla, que nos vamos a ir y a dispersar un poquito hacia la publicidad, pero vamos a volver y vamos a seguir hablando de escolarización, de Fundación Victoria, de colegios, esos colegios diocesanos, pero sobre todo de la enseñanza en Málaga, en este caso de la Fundación Victoria. Así pues, espérennos que volvemos enseguida. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Volvemos y decíamos que hoy nuestro objetivo es la enseñanza. Estábamos hablando de la enseñanza reglada, de la enseñanza, esa enseñanza que hoy en día está a la orden del día, como es la privada concertada, la enseñanza concertada, sin el privado, evidentemente, y hablábamos precisamente con una de las personas que conforman ese patronato de la Fundación Santa María de la Victoria, de esos colegios diocesanos de Málaga, como es Mari Carmen Calvet, a la que saludamos nuevamente, por si alguien nos ve y no hemos visto que nos ha saludado. Muchísimas gracias. Mari Carmen, hemos hablado de la creación o la recopilación en una fundación de todos esos colegios diocesanos, con esas escuelas rurales, las de Málaga y Marbella, de ese bachillerato al que hacías tanta ilusión y con tanto cariño, y hemos hablado de todo lo que ofrece curricularmente de enseñanza la fundación, de todas las actividades de esas escuelas de música, de deporte, de idioma. Hemos estado hablando del proceso que culminó a principios de año, en el primer trimestre, en el segundo, ya entrando en el segundo trimestre, para la aceptación de las nuevas inscripciones, que todavía algunas pueden existir, siempre y cuando haya una quitada o haya un retroceso de algunas por circunstancias, y todavía alguien puede tener esperanzas en ese. Hemos hablado de la enseñanza que se ofrece. Hablábamos también, dentro de ese organigrama del patronato, de la fundación, de la enseñanza, hablábamos también de la relación con la universidad. Sí. Y precisamente comentabas tú en la publicidad que habéis llegado a un acuerdo con la universidad en torno a una enseñanza definida, ¿no? Sí, porque la universidad la semana pasada aprobó un programa de experto universitario en innovación, plurilingüismo y valores. Entonces, esto, para la información pueden entrar en la página de la UMA o bien en la página de la Fundación. ¿Quiénes lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer una persona que tenga un grado, ¿no? Una persona que tenga un grado o que sean profesores, tanto de enseñanza infantil o primaria, como profesores de secundaria y bachillerato. Es necesario tener un grado y el B1. Se va a empieza en octubre, me parece que se empieza en octubre, y es desde octubre hasta marzo. Son 30 créditos, y para que sea más asequible, porque si son personas que están trabajando, lo que sea, eso se hace por la tarde, los jueves y los viernes. Es una especie de doctorado. Es un curso de experto universitario que han trabajado mucho. La catedrática de Lengua y Literatura es responsable por parte de la universidad, y una de las orientadoras de Fundación, que es Olga Cazorla, es la responsable por parte de Fundación, y han estado trabajando mucho y bueno, ya han conseguido que la UMA, porque eso es, que la UMA lo apruebe, y es una cosa en la que van a participar los dos, y la instalación donde lo van a hacer es la UMA. Y esto es interesante.
actividades incesantes a lo largo de todo el año, del verano. Esos 25 años de la Fundación, recordemos que eran unas escuelas creadas por Herrera Oria en un comienzo, sí, seguidas y unificadas por en la administración de Fernando Sebastián, que después ya llegó a ser, después cardenal, no, llegó a ser y es cardenal, está y muy sigue bien, en Málaga, sigue en y Málaga, se quedó en Málaga. está muy bien y una persona que vale muchísimo. Bueno, le oyes hablar algunas veces, da una conferencia y es una gozada porque es una persona inteligente, está muy bien y muy bien, muy lúcida. Es un regalo, un regalo. Mari Carmen, hablábamos también en los procesos que se producen en la enseñanza, de la inscripción, de los tiempos, de la reglamentación que hay que acatar en torno a esos colegios concertados para Sí. recibir las subvenciones públicas Sí. de todas las instituciones que entran en conflicto, en este caso buen conflicto, y de todos los aspectos que tiene esa enseñanza concertada. Hablábamos también de los requerimientos que puede hacer el alumnado en cuanto a quejas o situaciones determinadas donde existe una planificación realizada. Sí. También, ¿cuáles son los problemas más habituales en la enseñanza, en el caso de Málaga que nos corresponde y en el de la Fundación, en el día de hoy, del alumnado y de los padres también, porque los padres también forman parte incluso de esa enseñanza, ¿no? Los problemas surgen sobre todo cuando los niños, en el bachillerato, porque a los niños les hace falta nota para determinadas carreras y entonces ahí es donde surge. Normalmente a los otros niveles, por ejemplo en primaria, pues puede haber una persona pero que no esté contenta con la nota que le hayan puesto, y como tienen acceso totalmente a las tutorías, tiene acceso al tutor, tiene acceso a hablar con el profesor que ha evaluado al niño y siempre tiene una justificación, porque todo eso hay que guardarlo, exámenes y no solamente es de conocimiento, también de actitud. Normalmente en eso no suele haber problema nunca. Cuando el niño va a graduar en secundaria, pues cuando van a graduar en secundaria se rige absolutamente por la ley. Un niño o aprueba todo y gradúa, o puede tener un máximo de 2 asignaturas suspensas y gradúa siempre que no coincidan las matemáticas con la lengua. Y bueno, ahí no suele haber problema en el caso de que ahí, claro, al graduar es que si el niño no gradúa, tiene que repetir, si no puede graduar. Y sobre todo es en bachillerato, porque en bachillerato los chicos, la nota media del expediente vale el 60%, la de selectividad el 40%. Entonces, bueno, pues ahí es donde está la cosa. Que el niño a lo mejor pues piense en determinadas carreras, sobre todo los de la rama sanitaria, que los chicos están, entonces claro, esos niños tú le das en un examen y le das un 8,5 y tú dices, qué bien, qué buen examen ha hecho este niño, tiene un 8,5, tiene un 9, pero el niño se frustra porque es que el niño piensa que es que tiene que sacar un 10 y entonces los chicos ahí lo pasan mal y las familias están muy tensas por eso. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pues que verdaderamente los niños darle una oferta tan amplia como para que pueda escoger una carrera u otra. Porque como eso después ahora en selectividad, en la EBAU, ahora, pues en la nota pues hay unos criterios de ponderación, entonces la nota que se saca tiene que multiplicarlo por un factor corrector de ponderación. Entonces hay asignaturas que valen más y asignaturas que valen menos, de manera que los niños hay que enfocarlos para que cursen las que valen más, para la asignatura que quieran hacerlo. Ahí es un poquito complicado, pero nosotros afortunadamente tenemos mucha experiencia en eso y lo llevamos pues bastante a rajatabla. De hecho, ha salido en Boja la semana pasada, ya para los chicos que cursen este año primero, para dentro de 2 años que hagan selectividad, el que al poderse examinar de francés, y nosotros ya tenemos francés como optativa, puedan examinarse de inglés en la fase común y en la específica de francés. Y entonces esa nota se le tiene en cuenta para aquellos alumnos
que el francés le determine la carrera. Por ejemplo, en el caso de traducción e interpretación, pues eso hay que estar muy al día. En legislación hay que estar muy al día porque esto, vamos, esto es de hace unas semanas. Claro, va todo cambiando. Nos hemos encontrado este verano con que no va a haber verano de estudio, según las comunidades autónomas, según la implantación, que los exámenes van a ser a continuación de los propios exámenes de junio, que van a tener 10 o 15 días para prepararlo. Hay comunidades autónomas que eso ya lo están haciendo. Lo están poniendo en marcha. Desde ese punto de vista, ¿cómo lo veis? Hombre, yo eso lo veo un poco regular, porque un niño tiene que tener la oportunidad, el que pase un mal verano, es que no pasa nada. Un niño no ha estudiado mucho, se ha despistado, tienen edades de eso. Pues el niño en septiembre hace sus exámenes y la toca estudiar en verano, no pasa nada. Porque si tú suspendes a un alumno en junio porque crees que es insuficiente el conocimiento que tiene, pues a los 20 días seguramente tendrá el mismo. Es cuestión, claro, las familias salen perjudicadas en el sentido de que toda la familia entonces está esperando los exámenes de septiembre. Es cuestión un poco también de la organización y de ver, al cabo de cuando esto se implante, de unos años, si eso funciona mejor, porque, bueno, también habrá expertos que hayan dicho que eso se pondrá por algún motivo. Yo, en principio, creo que el niño tiene la oportunidad. Hay niños que sacan buena nota en septiembre y eso a ellos les refuerza, porque además no pasa nada. Cuando un niño es que no ha estudiado, porque además los niños son muy sinceros, tú le dices, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tú has estudiado? No, es que me he despistado. No pasa nada. Y le dice al padre, no pasa nada, va a trabajar más y lo saca. Eso no tiene que frustrarse por eso, sino sencillamente ver que se ha equivocado, son jóvenes, se despistan, bueno, pues nada, a la siguiente. Claro, porque en el cumplimiento de una normativa determinada, una cuestión es la normativa y otra es la realidad. Me refiero, por ejemplo, hay una normativa que el número de alumnos y de alumnas en una clase tiene que ser X, y la realidad es que es el doble por las circunstancias en las que no se da más abasto, no cabe más, las cuotas están cubiertas, como decía, hemos cubierto todas las cuotas y demás. Y no llegamos a más, e incluso aun bajando la natalidad como está bajando y bajando los niveles de edades, ¿no? Lo que pasa es que esas son de las cosas que nosotros tenemos que cumplir a rajatabla, porque nosotros son 25 niños en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, y tú no pasas de ahí. Quiere decir, tú no pasas de ahí, aunque tengas tu lista de espera, que te da lástima, porque tú ves familias que tú dices que tengo mucho interés, pero como entran por baremos, donde aparte de la proximidad, también la renta influye el número de hermanos, pues claro, es una pena, pero hay niños que se te quedan fuera. Claro, porque siempre es importante recordarlo. Primero, la puntuación va por la proximidad, la renta familiar, y después también cuenta que algún hermano esté escolarizado en el mismo centro. Hermanos también, sí. Aunque después quizás incluso haya habido cambios de situaciones. Cuentan los hermanos, entonces los hermanos también da bastantes puntos, porque el que tenga 2 hermanos, ese ya entra fijo. Y claro, y sí, eso es baremo, pero eso es igual, eso es para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Claro, porque todos hemos visto en las noticias, se han informado de las triquiñuelas que hace la familia para adjudicarse una plaza en determinados centros. Pero eso está vigilado. Eso está vigilado, y eso además tú como institución no te puedes arriesgar a eso, porque los niños tienen que estar. Los únicos casos en que puede estar empadronado solo el alumno, en el caso de bachillerato, porque claro, es cierto, yo he tenido alumnos, nosotros hemos tenido muchísimos alumnos, y muy buenos por cierto, de Almojía. Entonces ha habido niños que el padre le ha alquilado un piso, porque es que el niño tenía 17 años, entonces a lo mejor pues la madre se venía unos días, le preparaba, y ha habido niños, o bien que puede empadronar a ese niño mayor con una familia, pero eso es en bachillerato. En el otro el niño tiene que estar empadronado con los padres. Entonces ahí no hay Mari trampa. Carmen, ¿en qué ha cambiado o qué ves tú que ha cambiado en el momento en que ejercías la docencia
a la actual? ¿Qué es lo que principal o fundamentalmente ha cambiado? ¿Cuál es la percepción o no ha cambiado nada y son generaciones diferentes? Bueno, mi experiencia de tantos años, yo he tenido a los niños y después he tenido a sus hijos, porque he estado dando clase muchos años. Y realmente, hombre, ha variado, pues sí, varía, porque la sociedad evoluciona, pero la familia hoy día es un puntal fundamental. Nosotros las familias las cuidamos mucho, la familia ha dado mucha infraestructura en todo este tiempo de crisis. Y entonces lo que es el ambiente familiar, que es lo que nosotros valoramos y cuidamos mucho en nuestro colegio, eso esencialmente sigue siendo lo mismo. ¿Qué ha variado más? Hombre, ha variado mucho los métodos de enseñanza, porque claro, ya no es la pizarra con la tiza. Nosotros ayer fue la presentación del bachillerato privado de Juan 23 en Estepona, y entonces a los padres ya se les está explicando cómo funciona el Chromebook. Entonces el Chromebook es tu ordenador donde tienes las licencias digitales para los libros, los niños sacan su Chromebook, y entonces es una manera. Ahora es mucho lo que es el aprendizaje cooperativo, los profesores en fundación hacen muchos cursos, y eso sí ha variado. Entonces eso sí lo noto yo de cuando yo empecé a dar clases, que nosotros éramos pizarra y tiza. Y es verdad que eso hay veces que sirve mucho, eso no hay que perderlo, pero sí es cierto que tú al niño ya hay cosas que no le puedes, el niño ya demanda pues otras cosas. Nosotros tenemos las pizarras digitales, lo que es la proyección, los medios audiovisuales, son bastantes cosas. Ahí es donde claro, yo sí hoy noto. salía la noticia que el 80% de los futuros trabajos y empleos de aquí a 10, 15 años serán trabajos asociados a la informática Claro. Y a las tecnologías. Claro. El 80%, es decir, Sí. de los 2 millones y pico de puestos de trabajo que se Sí. crearán de aquí Sí. a X tiempo, Sí. están asociados a las tecnologías. Claro. Y si no las tenemos, bueno, ya evidentemente de las familias, Sí. con la tecnología se está Sí. habitualmente, cosas que antes no Claro, pasaban, ¿no? ahí es donde está. Pero eso incluso los niños pequeños, porque los niños pequeños están acostumbrados a eso, ven a su padre con la tablet, y en eso sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque verdaderamente las tecnologías, que ya no son nuevas, pero las tecnologías hay que ponerlas a disposición de esos niños para que los niños las utilicen. En los niveles superiores hay una asignatura que se le llama el TIC, que es la tecnología de la información y la comunicación, y entonces eso a los niños les gusta muchísimo, eso les ¿Y agrada. han variado las bajas por depresión en el profesorado? Bueno, pues yo no he convivido con muchos profesores de baja por eso, la verdad. Yo creo que en los centros diocesanos hemos tenido la suerte de que no ha habido grandes problemas con alumnos, y entonces eso hace que el profesor pues esté bastante estimulado, porque los padres, cuando tú llamas a un padre y va a tomar alguna determinación con un niño, siempre han respondido y responden. Hombre, no le gusta porque tú le tienes a un niño un apercibimiento. Siempre se intenta que ese niño, a través del orientador del centro, del tutor, y bueno, hay que conseguir que los niños, hay edades más fáciles, edades más difíciles, y bueno, en general el profesor afortunadamente no tenemos muchos casos. Por lo que comentas, veo que existe una familiaridad con el alumnado que es muy positiva a la hora de la comunicación del resultado final, que no solo, evidentemente, depende del propio alumnado y del estudio del propio alumnado, sino de la forma en que se imparte, en la que se da, y sobre todo la cercanía que Sí, que eso existe, es importantísimo, ¿no? Eso es muy importante. La familia tiene que estar, es que la familia es que son sus hijos, entonces es que ellos tienen que estar absolutamente implicados en lo que es la educación de sus hijos. Tú llamas, vamos, es raro, tú llamas a un padre y el padre no viene, tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya se te dispara un poco, pero normalmente eso no pasa. Tú llamas al padre porque es que para hablarle de su hijo, y los padres acuden, y bueno, hay muchísimos centros donde todavía se le están dando las notas de secundaria a los padres. Y las notas de primaria tú reúnes a los padres y les das y les explicas. La labor del tutor es fundamental.
Sí, porque ahora hay una mayor implicación de los padres, pero también porque por petición del propio centro, es decir, reuniones... Hay un delegado de padres. Claro, un delegado de que no padres, existía anteriormente. Que no existía antes. Estaba el tutor y el tutor llamaba al padre según en función del... Hay un delegado de padre por clase, hay un delegado de padre que siempre, pues... Es el enlace de unión entre claro, el claustro o el si profesorado. hay algún tipo de problema, porque claro, la representación de padres está en el consejo escolar. Y eso es, pero siempre hay un delegado de padres que si hubiera alguna dificultad o algo, que los niños van contando una historia, pues entonces el delegado de padres, primero con el tutor, mira aquí qué ha pasado, porque... Y bueno, tienen acceso al tutor, el tutor lo recibe y... Claro, porque lo de la APA ya se ha quedado como anticuado, ¿no? Ya eso es AMPA y delegados de padres por curso. Y la AMPA y delegados de padres por curso. Con lo cual, además que existen gabinetes psicológicos también, pedagógicos, pero y orientadores, el orientador también cumple muy buena función y claro, el orientador le dice muchas veces a los profesores que tienen que ser los profesores los ojos del orientador en las clases, que cuando vean algún problema el profesor es directamente al orientador y eso es bueno. La orientación está contemplada en secundaria. Todos los niños una hora, que tienen es una hora de tutoría, pero esa hora de tutoría, pues también normalmente el orientador del centro pues está en comunicación con el tutor para el seguimiento de los niños. Y eso si funciona bien, en primaria tendría que, pero vamos, la ley no lo contempla, ¿no? Que haya ese orientador. También estamos en una localidad, en una ciudad que todavía tiene una población infantil muy grande, con un crecimiento de natalidad frente a la mortalidad y el envejecimiento que no se equipara con el resto de España, que envejece a pasos agigantados, igual que nosotros, pero tenemos una población infantil grande que demanda también grandes instituciones para acometer la enseñanza. Sí. Nosotros tenemos infantil, yo me encanta cuando voy a los centros de infantil, porque, bueno, son unas monerías, ver los niños que además en infantil ya empiezan los niños con el inglés, cantan en inglés, tienen y bueno, es estupendo, de 3, 4 y 5 años. Visité un centro en Alaurín, y ese es Juan Pablo II, y bueno, la zona de infantil, una preciosidad. También Virgen del Carmen, también lo he visitado, que está frente de San Patricio, que está solo, y bueno, una monería de colegio, los niños los ves, están preparados muy bien. Los niños con 4 años, me llevó la directora, Carolina, y los niños con 4 años restaban, y yo me quedé, tenían sus números, sus pizarras, y ellos, pues nada, restaban, no todo, pero nada, y salían, en infantil salían leyendo todos los niños. Pues nuestra resta lo que ha llegado es al final del programa, de la programación en el día de hoy. Damos las gracias efusivamente a María del Carmen Calvet, y la citamos en otra caso dentro también de ese patronato de la Fundación Victoria, y gracias por ampliarnos esas expectativas educativas en este caso de la Fundación, pero también cubriendo las necesidades educativas de una Málaga que cada vez es más grande. Muy bien. Así pues nos vemos en otra. En nombre de Colegio Diocesano, del Patronato de Colegio Diocesano, muchísimas gracias. Pues estaremos atentos a esa educación, porque es el futuro, siempre bien avenido, y nosotros estaremos atentos a la semana siguiente, porque también estaremos en este lugar, en este sitio, en el mismo lugar y a la misma hora, porque ese es nuestro objetivo, que nosotros, que Málaga.